Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta hora, pues, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estás en esta hora, pues Dios te bendiga. Así, mis amados hermanos, vamos a comenzar una vez más con este pequeño estudio que estamos teniendo por vía de internet y gracias a Dios por las redes sociales podemos llegar y podemos escuchar, repetir el mensaje y podemos abarcar, no importa el tiempo, el lugar que nosotros estuviéramos, pues podemos escuchar y si no captamos, podemos volver a escuchar el mismo mensaje y podemos ser beneficiados a través de ella. Pero hoy en este día, mis amados hermanos, pues estuvimos tocando sobre las 70 semanas de Daniel. Ya después estuvimos hablando sobre los 2 testigos. Pero ahora vamos a hablar de la iglesia y tribulación, ¿verdad? Y sobre este punto vamos a tocar en este día, mis amados hermanos. Así es que vamos a aprovechar este tiempo. Y dice así en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después, este versículo habla después de 144,000, empieza el verso 9, el capítulo 7, libro de Apocalipsis. Dice así, y voy a leer y miramos dice así el verso 9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía. Dice, después de estas cosas miré, dice el apóstol Juan, miré, he aquí una gran compañía. O sea, el apóstol Juan mira una multitud, dice, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia de Cordero. O sea, aquí habla de todas lenguas y habla de una compañía que nadie lo puede contar, sino vamos a decir, un mar de gente. Pero no nada más que habla un solo lenguaje, sino de todos lenguajes de la tierra. Y entonces dice, voy a seguir leyendo, y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. O sea, estos personajes, esta multitud, esta gran compañía estaban con ropas blancas y palmas en sus manos. Y entonces, y dice el verso 10, y clamaba en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios. ¿Por qué salvación? ¿Por qué? Porque Dios es el que salva. Pero vamos a seguir leyendo, dice, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales postrándose sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia, la fortaleza sea a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Verso 13.
respondió uno de los ancianos, diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Aquí viene la pregunta. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde han venido esta grande multitud, esta grande compañía, esta multitud, mar de gente? ¿De dónde ha venido y por qué están vestidos blancos? Esa es la pregunta. Y entonces aquí el verso 14 le responde el apóstol Juan: y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y entonces, y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Grande tribulación. Y entonces, grande tribulación, y han lavado sus ropas y los han blanqueado ¿con qué? Con la sangre del Cordero. O sea, el apóstol Juan mira esta grande multitud, esta grande muchedumbre, en la presencia de Dios, en la presencia del Cordero. Y entonces, y le hacen pregunta a Juan: Juan, pues, ¿de dónde han venido estos? Pues yo no sé. Pues tú lo sabes. Y entonces, y da la respuesta: estos han venido de grande tribulación. ¿Cuál grande tribulación? La tribulación comenzó desde el tiempo de la cruz. La última mitad de la semana, septuagésima, nuestros hermanos han sufrido esta grande tribulación. Ve la historia y verás la persecución, las 10 persecuciones, los 10 persecuciones que comenzaron después de la muerte del Señor bajo Nerón, bajo otros emperadores. Fueron perseguidos nuestros hermanos. Esta compañía no han salido en otro lugar, sino han venido de grande tribulación. ¿Verdad? Pues si lees la historia de la iglesia después de Cristo, verás que la muerte de los apóstoles, cada uno fueron mártir por causa del nombre del Señor. El Señor lo dijo. Pero el apóstol Juan mira esta grande compañía, victorioso, con vestiduras blancas y con palmas en la mano, en la presencia de Dios. Pero eso ya es hasta la presencia de Dios, eso ya es al final. Pero, ¿dónde comenzaron estos hombres lavar sus ropas con la sangre del Cordero? Aquí en la tierra. Aquí es donde cada ser humano tiene que entregar su vida y tiene que ser justificado por la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces, pero los apóstoles, después de los apóstoles, vinieron, ¿verdad?, otros hombres. Cuando los apóstoles, cada uno fue traspasado con lanza, dice que la historia que el apóstol Pablo fue decapitado, Juan fue echado a un aceite, dentro del aceite hirviendo, pero se escapó milagrosamente. Pero el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo, o sea, con las cabezas abajo y con los pies arriba. Y Esteban fue apedreado. Y cada uno de estos hombres tuvieron que pasar por tribulación, por grande tribulación, pero han lavado su ropa con la sangre de Cordero.
¿Cuándo comenzó? Como dije, después de la muerte del Señor se levantó persecución y nuestros hermanos fueron esparcidos a todas las partes de la tierra. Y entonces, pero el Señor ya los había advertido. ¿Por qué? Vamos a ir en el libro de Mateo. El capítulo, Mateo, vamos libro de Mateo, capítulo 24 nos dice así. Mateo capítulo 24, en el verso 9 el Señor ya advirtió sobre este asunto a cada uno de nuestros hermanos apóstoles. Mira, en el verso 9 dice así, Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, los apóstoles entendieron esto. Y entonces ellos entendieron que, o sea, el Señor, aunque cuando el Señor habló estas cosas, al principio no la entendieron, pero después la entendieron después. Pero dice, entonces os entregarán para ser afligido y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Y entonces, o sea, cada uno de nosotros tenemos que entender que mientras tú y yo estamos en este mundo, el enemigo nos va a perseguir. O sea, la fuerza del mal va a provocar. Y varios de nuestros hermanos, bueno, han sido perseguidos a causa del Evangelio, comenzando con los apóstoles. Pero ¿qué vamos a decir de Policarpo? ¿Qué vamos a decir de Justino, el mártir? ¿Qué vamos a decir de otros hombres que vinieron después? También fueron perseguidos. Unos, dice la historia, que unos fueron arrancados sus brazos. Otros fueron echados a los animales. Otros fueron y a veces toda la familia, a veces, en mucha manera, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios ha sido víctima de la persecución. ¿Por qué? Porque mira, pero el final, o sea, el final de donde entramos aquí, el apóstol Juan mira una compañía grande, pero victorioso, vestido de ropas blancas, pero ¿de dónde han venido? Han venido de grande tribulación. Grande tribulación. Y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Amén. Y entonces, y por eso, mis amados hermanos, y el apóstol, mira, el Señor dice así, en el capítulo, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16. Juan 16. Vamos a mirar qué dice el apóstol Juan. Pero hablando del Señor Jesucristo, dijo, a ver, acompáñame el libro de Juan, capítulo 16, en el verso 33. Dice así, mira. Estas cosas, ¿quién lo dijo así? El Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción. Aflicción. Esto os dicho, voy a volver a leer esta cita, este versículo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener aflicción. Y aflicción abarca en diferentes formas, tanto persecución, tanto enfermedad, tanto críticas, tanto aborrecimiento, abarca todo lo que es sufrimiento. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, y esa es la razón que mientras tú y yo, mientras el Señor Jesucristo no viene, todavía la persecución va a continuar. Tal vez ahorita, el lugar donde tú estás, no hay persecución. No quiere decir que no hay en otro lugar. Como en Irán, como en China, como otras partes del mundo musulmán. Ve, busca y verás que la persecución siempre ha existido por causa del nombre del Señor. Y entonces, por eso, mis amados hermanos, dice, ¿verdad? Pues bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, vamos a ir en el libro de Primera Tesalonicense y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 1, Primera Tesalonicense dice, mira, le dice así a la iglesia. El apóstol aconseja a la iglesia. En el capítulo 1, Segunda Tesalonicense, capítulo 1, verso 6. Dice así. Mira, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El verso 7. Y a vosotros que sois tribulados, dar reposo con nosotros. ¿Cuánto? Cuanto se manifestare el Señor Jesucristo del cielo con los ángeles de su potencia. ¿Cuánto? En su segunda venida. Pero mientras la iglesia, los hermanos, están pasando por tribulación. Han sido perseguidos. Como dije, vuelvo a recalcar diciendo, lee, busca la información si los hermanos no han sido perseguidos en estos tiempos. Antes de que tú y yo llegáramos a este mundo, la iglesia ha sido perseguido. Y entonces, pero el Señor, cuando Él venga, Él va a dar, dice el verso que va a pagar con tribulación a los que os atribulan. A vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuanto se manifestara el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que entender en el libro de Romanos, vamos a ir en el libro
el apóstol Pablo tenía esto en su mente muy claro y lo dice el Salmo 44. Vamos a ir en el Salmo 44, en el verso 44, en el verso 22, dice así, mira. Salmo 44, mira. Esto, tanto en Israel y la iglesia fiel, o sea, Israel y la iglesia son los dos testigos. Y entonces, pero dice, desde el Testamento, dice así el verso 22, empero por tu causa nos matan cada día. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Dice, empero por tu causa nos matan cada día, somos tenidos como ovejas el matadero. Y el apóstol Pablo también lo dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, vamos a leer, lo repite para la iglesia. Mira, dice así, Romanos capítulo 8, dice, Romanos capítulo 8, verso, ¿verdad? Pues así es que Romanos dice así. O sea, tanto Israel y la iglesia tiene que entender, mira, esto. Y tiene que estar determinado para caminar con Dios. ¿Verdad? Y tenemos que entender sobre esto. Mira, dice el verso 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Entonces, o sea, la iglesia primitiva, tanto los apóstoles y nuestros hermanos entre los gentiles estaban claro en su mente este mensaje. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Luego menciona tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o cuchillo. O sea, en la mente del apóstol, o sea, nada. O sea, el apóstol esto hablaba a los hermanos diciendo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Él estaba, en su corazón del apóstol estaba, si va a venir persecución, yo voy a caminar con Cristo. No por causa de persecución voy a dejar de caminar a Cristo. Y si viene hambre, pues de todas maneras yo voy a caminar con Cristo. Y si viene cuchillo, pues estoy dispuesto a dar mi vida. Eso era lo que tenían tanto el apóstol y los hermanos que había en ese tiempo. Y entonces, y así sucedió. Cada uno de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Caminar en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo de persecución. Y estuvieron dispuestos a dar su cuello por causa del nombre del Señor. Nunca creyeron, no, pues Dios nos va a liberar y va de la gran tribulación. Nunca creyeron ese mensaje. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a caminar todo tiempo con el Señor. Y dice
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o cuchillo? Dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. O sea, el apóstol tenía en su mente este mensaje. Estaba claro que somos como oveja del matadero. ¿Quién? Tanto Israel y la iglesia. Pero si tú no estás, si esto no está, yo creo que nuestros hermanos, parte del mundo occidental, varios de nuestros hermanos están sufriendo tribulación, persecución, y muchos han dado su vida y son estimados como oveja del matadero. Pero en esta parte del mundo, como no hay persecución, como no hay hambre, y creen que no, pues la persecución no va a llegar, sino que antes que venga la persecución, pues ya no van a estar en este mundo. Eso es lo que creen. Pero el mensaje dice otra cosa. Por eso el libro Apocalipsis, capítulo 7, verso 14 dice, ¿esto es de dónde han venido? No sé, tú lo sabes, Señor. Estos han venido de grande tribulación. ¿Cuánto? Desde la muerte del Señor Jesucristo, el tiempo vino caminando. Y estamos cerca. Cuando se cumpla esta última mitad de la semana que falta para que llegue número 70, se va a completar con la venida del Señor. Pero mientras, la persecución, la tribulación, la gran tribulación, nuestros hermanos van a sufrir en diferentes partes, en diferentes lugares. ¿Por quién los persigue? Dice, vamos a ir en el libro de Apocalipsis. Mira, Apocalipsis capítulo 12 dice así, mira. Se lo voy a leer. Dice así. Dice, una de las cosas que Dios hizo es, pues, trajo la salvación, pero también se levantó la ira del diablo. Dice así. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, entonces, una de las cosas que es por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque el Señor triunfó en la cruz del Calvario y nos ha traído la salvación. Pero el enemigo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué dice poco tiempo? ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo, la era de la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo, y estamos en estos tiempos. ¿Cuánto va a venir la segunda venida del Señor? Él lo sabe. Pero estamos viviendo la última mitad de la semana 70 que falta. Estamos, desde la muerte del Señor, ahí marcó
la última mitad de la semana que falta. ¿Y cuándo va a llegar este tiempo? Él lo sabe. Pero lo que tenemos que entender es que la iglesia y tribulación está pasando en estos tiempos. Ve, mira el documental de Inquisición. ¿Cuál precio pagaron cada uno de aquellos que no aceptaban la doctrina del error? ¿Cuál fue el precio? Los valdenses. Y ve también la persecución moderna, ¿verdad? Y entonces, por eso, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos caminar, ¿verdad? El apóstol Santiago nos aconseja. Vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago. Nos aconseja sobre cuando en su tiempo estaba la persecución, y lo que él decía a los hermanos era esto. Santiago capítulo 5, verso 10. Dice así: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, dice el apóstol: hermanos míos, tomad el ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Eso es lo que dice el apóstol Santiago en cuanto la persecución estaba en su auge, en su tiempo. Pero no quiere decir que la persecución, o sea, los hermanos vivían en color de rosa, no, sino eran perseguidos. Y el apóstol Santiago lo dice así, pero también lo dice el apóstol Pedro en su tiempo. Vamos a ir primero de Pedro, capítulo 4, en el verso 12 dice así, mira: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Dice: lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Verso 13. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, cierto, según ellos. Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, aconsejando a nuestros hermanos: no se desanimen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes están participando en la aflicción de Cristo, ¿verdad? Dice el verso 13: antes bien gozaos que sois participantes de la aflicción de Cristo, para que seáis también en revelación de su gloria, gocéis en triunfo.
Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pues muy diferente el mensaje que ellos enseñaron los apóstoles, el mensaje que se enseña hoy, que pues por eso, mis amados hermanos, tú analiza, ¿verdad? Y tú decides qué creer. Pero yo personalmente, la iglesia desde que comenzó ha sido perseguida. Desde la muerte del Señor, después el tiempo ha caminado, pero la iglesia ha pasado y ha lavado, ha pasado por grande tribulación, pero ha lavado su ropa con la sangre del Cordero. Y entonces, y estamos casi, ¿cuáles cosas más van a venir? Yo no sé, pero Dios lo sabe. Pero tenemos que estar dispuestos a caminar en el tiempo de hambre, escasez de comida, de enfermedad, de cuchillo o de muerte, pero estar dispuesta. No vamos a hacer la ilusión, no, pues cuando venga esas cosas ya no voy a estar en este mundo. No, nuestros hermanos lo vivieron en carne propia, ¿verdad? Y entonces, mis amados hermanos, así es que si vamos a ir a otra escritura, al libro de... Muchos dicen, no, pues aquí habla de... No, ellos sufrieron la persecución, pero estamos hablando de grande tribulación. Pero si analizamos estas dos escrituras, hablan de lo mismo. Mira, en el libro de Mateo nos habla, el capítulo 24, nos habla sobre esto. Mira, bendito sea el Señor Jesucristo y su palabra. Mira, Mateo 24, verso 16, dice así: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y a los que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás tomar su vestido. Verso 19: mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea de invierno ni de sábado. Verso 21: porque habrá entonces grande aflicción, al cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Muchos dicen nomás, si sacamos nomás el verso 21 fuera de su contexto, entonces podemos formar cualquier cosa, decir cualquier cosa. Pero lo que leímos el verso 16, está relacionado con el verso 21. Y lo que habla aquí el verso 21, lo habla Lucas también, pero habla de un cierto tiempo y se cumplió en su tiempo. En el libro de Lucas habla de lo mismo. Mira, Lucas 21:20 dice, mira, habla del mismo suceso. Y cuando vieres a Jerusalén cercado de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, ¿verdad? Acuérdate que el libro de Mateo dice, huyan a los montes. Y aquí también menciona, pero cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y a los que estén en campo no entren en ella, porque estos son día de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra, ira en este pueblo. Y muchos dicen, no, pues esta escritura habla de un futuro que todavía no se ha cumplido. No, eso se cumplió ¿cuándo? Cuando fue sitiado la ciudad de Jerusalén, cuando fue rodeado con todo,
o sea, el ejército bajo general Tito, y entonces los que estaban, dice el historiador Josefo, que aún llegaron a comer sus propios hijos en ese tiempo. Y entonces sobre eso habla esta escritura: habrá grande aflicción, ¿verdad? Habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. ¿Ya? Y entonces esto no habla sino esto se cumplió en el tiempo de cuando fue sitiado la ciudad de Jerusalén en el año 67, y la ciudad de Jerusalén cayó en el año 70 de nuestra era. Y entonces, por eso, mis amados hermanos, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, caminar. Nuestros hermanos apóstoles pagaron, sufrieron persecución, y ¿verdad? Pues yo te recomiendo que lees la persecución que hizo Nerón. Quemaban vivos hombres y mujeres, quemaban vivos, ¿verdad? Y lees todo esto, engrana. ¿Y cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo se va a acabar la tribulación? La iglesia pasa desde que comenzó con tribulación. ¿Y cuándo se va a acabar eso? A la venida del Señor. ¿Cuáles son cosas que vienen más adelante? Pues que Dios nos ayude, yo no sé, pero Dios es el que permite, y Dios es el que nos ayuda y nos guarda, pero tenemos que entender, estar dispuesto, caminar en medio de todo. Como dijo el apóstol: por causa de ti somos estimados como oveja del matadero. ¿Ya? Pero si tú crees que antes que llega alguna persecución, alguna enfermedad, pues ya no vas a estar aquí, pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos ya han tenido que pagar con su propia vida, cada uno en su tiempo. Así es que mi oración es que Dios te ayude y que estemos fuertes, que estemos determinados a caminar en toda situación, en toda circunstancia, ¿verdad? Y caminar con el Señor, porque eso es lo que hicieron la iglesia primitiva. La iglesia de hoy no es otra iglesia, sino sigue siendo, somos parte de la iglesia. Así es que Dios te bendiga. Ojalá, ¿verdad? Pues esto, lo que estoy dando, pues te ayude y macices tu fe, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo, pues que nosotros seremos aborrecidos, ¿verdad? Pero claro que el Señor, ¿verdad? Pues 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Claro que sí. Pero la ira de Dios no es sino lo que está la iglesia recibiendo, la persecución, es la ira del diablo. Pero la ira de Dios es cuando Dios va a venir y se cumple lo que dijo Segunda de Tesalonicenses. Ahí voy a terminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice, a ver, bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1,
verso dice: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para pago a los que no conocieron a Dios ni lo obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia de nuestro Señor y por la gloria de su potencia. Así es que Dios te bendiga.